paz y gracia del Señor, a Nelson, a Jim, y a Patricia. Haré un análisis completo de la Iglesia Católica, y sus interpretaciones. ¿Habrá algún lugar prominente para algún apóstol en especial? ¿Era Pedro la roca donde se edificaría la Iglesia? ¿Quién es la roca donde se edifica la Iglesia, y quién es la cabeza del ángulo? ¿Jesús puede estar abajo como fundamento, y a la vez arriba como cabeza del ángulo? Ya hemos conocido los pensamientos de muchos padres posapostólicos. ¿Pero qué pensaban los mismos apóstoles de esto? ¿El pensamiento de los padres posapostólicos era el mismo de los apóstoles? ¿Necesito yo a uno de estos padres, para saber quién era el fundamento y la piedra angular? Entonces, para tal necesidad, ¿los apóstoles no lo dejaron claro? Veamos a Pablo. Pablo no se refirió acerca de Pedro con el papel de una dirección de toda la Iglesia, sino a un papel centrado, que desempeñaba en la predicación a la circuncisión. O sea, a los hebreos. Pues dice, Pedro a la circuncisión, y yo a la incircuncisión. Por parte de Pedro, en ninguna página de la Biblia, leemos que él afirmara ser el fundamento, o piedra angular de la congregación, o cabeza del ángulo como si lo es Jesús, y por tanto, pudiera decidir así por el conjunto de todos los discípulos. En primera instancia, se llamó a sí mismo apóstol y anciano, nada más. Primera de Pedro 5:1. Pedro se ubica en el mismo nivel, con los exhortados de la carta. Pues dice, yo anciano como vosotros. Tanto en su vejez como en su rango, él se demuestra igual a ellos. Pedro diserta tener algún tipo de suma autoridad, al igualarse a los demás. ¿Era parte de la mentalidad apostólica, el papado o superioridad en la Iglesia? La idea de que un hombre se alzara por encima de sus hermanos en la fe, comenzó a surgir mientras los apóstoles aún vivían. ¿Qué opinaron ellos de este acto de superioridad? ¿Era esto una enseñanza de Jesús a los apóstoles, para que así ellos difieran aunque sea un poco, de parte de esta idea? Pedro mismo pidió a quienes dirigían la congregación, diciendo, no teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. Primera de Pedro 5:3. Al no aconsejar el acto de señorío, impide la mentalidad, de que alguien tome un lugar prominente en la Iglesia. ¿Son los padres de la Iglesia, 100% confiables? ¿Son aquellos que estaban entre los apóstoles, fiables en doctrina, por más que hayan sido enseñados por ellos? Pablo advirtió diciendo, de entre vosotros mismos se levantarán hombres, que hablarán cosas perversas, para arrastrar tras sí a los discípulos. Hechos 20:30. Esto no tardó en suceder, después de que ellos murieron. Aún aquellos mismos a quienes ellos saludaban, pudieron caer en estas trampas. ¿Y por qué lo digo? Porque Pablo dijo, de entre vosotros. ¿Quieren que se los vuelva a reiterar? Pablo dijo, de entre vosotros se levantarán hombres que hablarán perversidades. Pedro habla de los que tuercen las escrituras de Pablo, para su propia perdición. Esto explica que ya había entre los apóstoles malas interpretaciones, por parte de los lectores de ellos. Juan habla de los que estaban con ellos, pero no eran de ellos, y se fueron. Miren lo que dice Pablo. Quiero decir, que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Perdón? ¿De quién es entonces el lugar prominente? Porque en el tiempo de ellos, seleccionaban al mejor apóstol. ¿Y cuál fue la respuesta de Pablo? Todos sean de Cefas porque es el superior. Dijo, ¿acaso está dividido Cristo? Miren ustedes dónde los enfoca Pablo con esta pregunta. Algunos seguían a Pablo, otros que habían oído a Pedro en Jerusalén, lo seguían a él, mientras que otros solo habían escuchado a Apolos, un predicador elocuente y popular, que había tenido un ministerio dinámico en Corinto. Pero con esta pregunta Pablo aclara lo que todo predicador debe enfatizar. El mensaje es más importante que el mensajero. Si Apolos conocía que Pedro era la base de la Iglesia, porque todos iban tras él, y no tras Pedro. Si Pablo sabía que Pedro era la base de la Iglesia, porque muchos iban tras Pablo. Esto es porque en la mentalidad y enseñanzas de los apóstoles y elocuentes hermanos, no era enseñar nada acerca de Pedro como base fundamental de la Iglesia. Por eso los que estaban con Pablo, no iban con Pedro, porque Pablo nos les hablaba de él, como quien fuera la guía superior de la Iglesia. Cuando Jesús estaba vivo, nadie decía yo soy de tal y tal apóstol, porque todos sabían quién era la guía superior, y todos iban tras esa guía, que es Cristo.
Si en la mentalidad de ellos hubiera estado esto de que Pedro era la base y la guía de toda la iglesia, no se hubieran apartado tras otros predicadores, diciendo ser de ellos, porque ya de por sí los predicadores como Pablo y Apolos, les hubieran apuntado hacia Pedro. Muchos de los que estaban entre las multitudes predicadas por los apóstoles, ya andaban adiosándolos, o subiéndolos en mástiles de superioridad. También muchos según Pablo se levantarían a engañar con perversidades, y esto se hizo visible mucho más, tiempo después de la muerte de ellos. A finales del siglo I, el apóstol Juan escribió una carta, en la que denunció con firmeza a un discípulo llamado Diófrates. Miren lo que dice. A este individuo, le gusta tener el primer lugar en la congregación. Tercera de Juan, 1:9. Miren ustedes si los apóstoles no tenían una mentalidad contraria, a la de buscar tener un prominente lugar en la iglesia. Amonestaciones de este tipo, frenaron por algún tiempo las pretensiones de hombres ambiciosos. Muchos de los que nosotros vemos como padres de la iglesia, después de la muerte de los apóstoles, y aún en vida de ellos, se desviaban de la doctrina queriendo ser los primeros en la congregación, apoderándose de los hermanos, y arrastrándoles tras su ignorancia. Esto hace que esta gran lista de papas, no pruebe absolutamente nada, sino que las palabras de los mismos apóstoles, eran pura verdad, y aún en contra de esto. Aun si Pedro hubiese predicado en Roma, como apuntan algunas fuentes de los siglos I y II, nada demuestra que fuera el fundamento de la congregación, sino según lo mencionado antes, todo lo contrario. Un detalle que se me olvidó es que en su epístola a los romanos, el apóstol Pablo incluyó una larga lista de cristianos de esa congregación, pero no mencionó a Pedro. Romanos 16, 1-23. Si Pedro hubiera sido el apóstol en el que está fundada la iglesia, o un apóstol con un lugar prominente, sería impensable que Pablo lo hubiera omitido. Tengamos en cuenta también que para el tiempo en que Pedro escribió su primera carta inspirada, Pablo envió la segunda a Timoteo. En esta última se menciona la ciudad de Roma, pero no se dice nada de Pedro en ese lugar. En realidad Pablo escribió 6 epístolas desde Roma, y en ninguna nombró a Pedro, como saludador al lado suyo. Unos 30 años después, el apóstol Juan escribió 3 cartas y el libro de Revelación. En ninguno de sus escritos, tampoco dijo que la congregación de Roma fuera la más prominente, ni que hubiera un caudillo de la iglesia que ostentara el cargo supremo, de supuesto sucesor de Pedro. La Biblia no respalda la afirmación de que Pedro se proclamara primer obispo, de la congregación de Roma. El hecho de que Pedro haya predicado ahí, tampoco es gran dato. Siguiente tema. Ahora veamos el muro de la Nueva Jerusalén que vio Juan, y que tenían por entendido los apóstoles, acerca de quién es la piedra donde se fundamenta la iglesia, y a su vez la piedra cabeza del ángulo. El muro de Jerusalén que ve Juan, es de 4 ángulos como las 4 paredes de una casa. Es como que tú hicieras una pared alrededor de tu casa, pero hecha en cuadro. En esta imagen se ve el muro de la Nueva Jerusalén, que vio Juan. Cimiento, es lo mismo que fundamento, pero la piedra angular es la columna que sale de ese fundamento. Esto es un cimiento o columna recta, no una piedra angular. Debajo está el cimiento, de donde nace la columna recta. Una piedra angular, es una columna doblada en ángulo, como las antiguas casas hebreas. Angular, viene del latín angulus, y se traduce doblado, o arqueado. Jesús, además de ser el fundamento según Pablo, es también según Pedro la columna o piedra angular, que sale de ese fundamento. Pablo dijo ser perito arquitecto, o sea albañil, y llamó a Jesús el fundamento. Después dice yo puse el fundamento, y otro edifica encima. Según Pablo y Pedro, Jesús es las dos cosas a la vez. Esto es simplemente una guía de albañilería. Si Pablo es el albañil o el arquitecto del fundamento, obviamente él no es el fundamento de su obra. Si yo digo el fundamento de la casa no es el fundamento, sino que ésta tiene un fundamento. Pablo dice, el fundamento de los apóstoles. O sea que los apóstoles son fundamentos. Si yo digo la cuchara de Nelson, ¿Nelson es una cuchara? Cada apóstol es constructor de su cimiento. Entonces es lógico decir, el fundamento de los apóstoles. Ahora Juan ve la Nueva Jerusalén con 12 cimientos. Cada apóstol es constructor de un cimiento, y esto es visto al dorso de cada cimiento, al estar las firmas de ellos ahí. Ya desde la antigüedad, las obras tanto dibujos en cuadros, y obras de albañilería, eran firmadas debajo de ellas por los autores de dicha obra.
Yo no puedo decir que los apóstoles son fundamentos, si Pablo llamó a Cristo el fundamento, y no puedo decir que los apóstoles son la piedra angular, si Pedro dijo que Cristo es la piedra cabeza del ángulo. Según Pablo y Pedro, Jesús es las dos cosas a la vez. Al ver Juan el muro de la Nueva Jerusalén, no ve el cimiento de Pablo, de entre esos 12 cimientos. Los llamados de los apóstoles fueron a las ovejas perdidas, de la casa de Israel. El Señor dijo: por camino y en casa de gentiles no vayan, sino id a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Después de esto, los apóstoles tuvieron roces con gentiles y extranjeros. Pedro fue el primero que predicó y le abrió la puerta a los gentiles, pero sin embargo él no entendía, siendo que el Señor lo envió solo, a las ovejas perdidas de Israel. Después de esto el Señor le tuvo que mostrar 3 veces una visión, para que comprendiera. Ahora Pablo habla del ministerio de Pedro, porque él sabía lo que el Señor le encargó. Dice: Pedro a la circuncisión, y yo a la incircuncisión. Circunciso es el judío, e incircunciso, es el gentil y extranjero. Dios levantó a un apóstol, que se centre más en edificar una columna y fundamento debajo de la iglesia gentil, para el sostén de esta. Este es el apóstol Pablo, a los gentiles. Pero fíjate ahora que su cimiento y columna, no se ve en la muralla de la Nueva Jerusalén. Juan vio la obra arquitectónica de los 12, como toda obra de arquitecto con sus respectivos nombres de elaboradores y albañiles, pero no ve el fundamento del arquitecto Pablo. Pablo dijo ser el arquitecto, no el fundamento. El fundamento o cimiento de la iglesia es Cristo. Esta explicación de Pablo, es aplicable a los 12 cimientos que Juan ve en la muralla de Jerusalén. Los 12 cimientos no son los 12 apóstoles, sino que ellos los echaron ahí, como Pablo echó el suyo. De otra manera, Nelson sería una cuchara, y la casa sería el fundamento. Pues entiendan el concepto de la cuchara de Nelson, y el fundamento de la casa. Y así comprendan el sentido, del fundamento de los apóstoles y profetas. Pues si Carmen construye un pilar, y yo digo el pilar de Carmen, hay que ser bastante testarudo para pensar que yo me refiero a que Carmen es un pilar. Siguiente y último tema. ¿Es Jesús el fundamento, a la vez que es cabeza del ángulo? ¿Está arriba como cabeza, o abajo como fundamento? ¿Saben ustedes lo que es una piedra angular? Angular en latín, se traduce doblado, o arqueado. Vayan a Google Imágenes, y escriban piedra angular, y verán lo que les sale por todos lados. Esta piedra es como una columna en arcoíris. Aquí según Pedro Jesús está a la cabecera de la piedra en arcoíris. Pero según Pablo, él está debajo como fundamento. ¿Acaso se contradicen entre ellos? Pues de seguro que no. Miren qué sencillo es esto.